Hoy vamos a darle una vuelta a una de las ideas, yo diría, más potentes de la sociología, la ley de los tres estadios de Auguste Comte. A ver, para entender de dónde sale todo esto, tenemos que imaginarnos la Francia del siglo XIX. El mundo que veía Comte era, bueno, un auténtico caos. Una sociedad rota por la resaca de la Revolución Francesa, hundida en lo que él mismo llamó una profundísima anarquía intelectual. Y claro, en medio de todo ese jaleo, Comte se hace la pregunta del millón, la que le quitaba el sueño y definió todo su trabajo. ¿Existe algún tipo de patrón, alguna ley universal que explique cómo evoluciona nuestra forma de pensar a lo largo de la historia? Y es que, para él, el problema gordo no estaba en las calles, ni siquiera en la política. No, la raíz de todo estaba en la cabeza de la gente. El verdadero problemón era la anarquía intelectual. Su diagnóstico, la verdad es que era tremendo. Lo que él vería era una sociedad totalmente bloqueada, ¿no? Como en un punto muerto. Por un lado, el pensamiento de siempre, el teológico, se caía a trozos. Por otro, el que venía a sustituirlo, el metafísico, era pura crítica y destrucción. Y el nuevo, el científico, el positivo, pues todavía estaba en pañales, no tenía fuerza para imponerse. Y ante este panorama, ¿qué hace Comte? Pues se saca de la manga una teoría, de una ambición que te caes de espaldas, la ley de los tres estadios. Y ojo que para él esto no era una idea más, era el mapa del destino, el camino que sí o sí tenía que seguir la mente humana. Según él, todo, absolutamente todo, da igual que hablemos de una ciencia en concreto o de la historia de la humanidad entera, pasa por este camino. Es un viaje con 3 paradas obligatorias. Y esto es clave, siempre en este orden, sin atajos ni saltos, imposible. Venga, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. El primer estadio, el teológico. Digamos que es el punto de partida, la casilla de salida de este viaje intelectual. Aquí la mente es como un niño pequeño, de verdad. Es la fase del por qué. ¿Por qué llueve? ¿De dónde sale el sol? ¿Para qué estamos aquí? Y la respuesta, siempre, apunta hacia arriba. Todo es cosa de dioses, de seres sobrenaturales. Pero ojo, que esta primera etapa no es un bloque sólido, ¿qué va? También tiene su propia evolución. Empieza con algo muy básico, el fetichismo, ¿no? Creer que un árbol o una piedra tienen espíritu. De ahí se pasa al politeísmo, un montón de dioses, uno para cada cosa, y al final se llega al monoteísmo, un único dios que lo explica absolutamente todo. Vale, dejamos atrás la infancia del pensamiento y entramos en la adolescencia, por así decirlo, la fase metafísica. Comte dice que es como un puente, uno súper importante, pero a la vez muy inestable. Aquí lo que pasa es que los dioses, digamos que se echan a un lado, y su sitio lo ocupan conceptos abstractos, en mayúsculas. Ya no se dice es la voluntad de los dioses, ahora se dice es la naturaleza, o es la razón, o el contrato social. Son estas fuerzas las que mueven los hilos. El ejemplo clásico para que se entienda es genial. ¿Por qué sube el agua por una bomba? Respuesta metafísica, porque la naturaleza tiene horror al vacío. Suena como muy filosófico, ¿a que sí? Pero si lo pensamos, no se basa en nada observable. Le estamos dando un sentimiento humano, el horror, a una idea abstracta como es la naturaleza. Y con esto, por fin, llegamos a la última parada del viaje, a la meta, a lo que para Comte era la madurez, la edad adulta de la humanidad, el estadio positivo, el científico. Y aquí está la madre del cordero. La mente por fin deja de preguntar por qué y se centra obsesivamente en el cómo. O sea, se olvida de buscarle un propósito final a todo y se pone a trabajar en una sola cosa: encontrar las leyes fijas, las reglas del juego que gobiernan todo lo que pasa. Esto, ni más ni menos, es la ciencia. Observar qué pasa, razonar sobre lo que vemos, conectar los puntos para crear teorías, y con esas teorías el objetivo es ir reduciendo todo a un puñado de leyes generales que expliquen cómo funciona el mundo. Así de simple. Y para que todo esto quede súper claro, Comte usa una analogía que es brillante. Compara la historia de la humanidad con la vida de una persona. Fijaos, la infancia es teológica, ¿verdad? Llena de imaginación y seres fantásticos. La adolescencia es metafísica, todo es rebelión, criticarlo todo, grandes ideas abstractas. Y la madurez, la edad adulta, es positiva, se basa en hechos, en la realidad, en la ciencia. Vale, la teoría está clara. Pero, ¿nos acordamos del caos del principio? ¿De esa Francia sumida en la anarquía? ¿Cómo arregla esto todo ese lío? Bueno, pues aquí es donde la magia ocurre y todas las piezas encajan. Comte parte de una idea muy potente. Toda sociedad vive en una tensión constante, un tira y afloja entre dos conceptos clave. Por un lado, el orden, la estabilidad, las normas, que todo esté en su sitio. Y por otro, el progreso, el cambio, la innovación, el no quedarse quieto. Y si lo pensamos, con su teoría todo encaja.
La fase teológica daba orden, sí, pero a costa de no moverte del sitio. Era estancamiento puro. La fase metafísica, en cambio, era todo lo contrario, puro progreso, pero un progreso caótico, destructivo, que se llevaba por delante cualquier tipo de orden. Y ese era exactamente el problemón de su época. Así que, ¿cuál es la solución definitiva para Comte? Pues el positivismo, claro. Para él era el único sistema capaz de hacer lo imposible, darnos orden y progreso a la vez. ¿Cómo? Pues muy fácil. Orden, porque descubrimos las leyes naturales de la sociedad, y progreso, porque una vez que conoces las leyes, puedes mejorar el sistema de forma científica, con cabeza. Comte estaba convencidísimo de que con el estadio positivo habíamos llegado al final del camino, el destino final de la mente humana. Pero claro, la pregunta que nos queda hoy es, ¿y si se equivocó? ¿Es de verdad la ciencia la respuesta a todo? O quizás, y solo quizás, estamos ya metidos de lleno en una cuarta etapa que ni el mismísimo Comte fue capaz de imaginar. Ahí queda eso.